¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? El que crea que va a hacer negocios corruptos, que se vaya con otro candidato. En el gobierno del cambio se va a ver transparencia. Yo no tengo cómplices, lo que puedo tener amigos, pero el que cometa un error en mi gobierno será y tendrá que ser enfrentado por la justicia. No hay vaca sagrada, no habría vaca sagrada Ni vaca, en un gobierno presidido por Luis Abinader. Ni vaca, ni caballos, ni nada. No va a haber nadie sagrado. En los pasillos más oscuros del poder, no todo es lo que parece. Según espías, hackers y fuentes anónimas, el gobierno del presidente Luis Abinader está siendo víctima de una conspiración desde dentro. Pero lo más sorprendente es quién la está orquestando. Todo comienza con un nombre que pocos se atreven a mencionar en público. Gilbert Vigio. Empresario haitiano de origen árabe, magnate silencioso y pieza clave de un pacto secreto que, según se revela hoy, fue firmado en 2013, en una reunión que cambiaría para siempre el rumbo de la política dominicana. En esa sala, solo 2 dominicanos tenían asiento, Pablo, representante del enigmático Vigio, y Raquel Peña, hoy vicepresidenta de la República. Sin embargo, todo imperio tiene su traidor, y en este caso, ese traidor resultó ser Guido. Este funcionario y abogado se convirtió en desertor al descubrir vínculos financieros entre el clan Vigio y la campaña presidencial de Luis Abinader. Reveló reuniones secretas y transferencias sospechosas, lo que, según varias fuentes, provocó su silenciamiento. Una fuente interna del Palacio Nacional ha afirmado que lo van a destituir o quizás ya lo hicieron. En este episodio, se dejan al descubierto los verdaderos actores que operan detrás del telón. Nuestra labor trasciende una mera teoría conspirativa, al revelar el sombrío panorama que Gilbert Vigio ha generado en la República Dominicana. A través de un exhaustivo análisis, hemos puesto al descubierto las intricadas redes de corrupción y deslealtad que han permeado la política del país, dando voz a la verdad oculta detrás de las apariencias. Yo no sé si ustedes recuerdan al ministro Miguel Mejía, ministro sin cartera de Integración, y este fue un comunista bastante conocido. Vamos a mostrarle la fotografía por acá, miren la pantalla. Este individuo estuvo como ministro sin cartera desde los gobiernos prácticamente de Leonel Fernández. Una de las cosas que más me impresionaron de este ministro es que él es abiertamente comunista, es abiertamente allegado al gobierno de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un hombre devoto de la ideología árabe, que coincide mucho con la devoción del presidente de la República. Pero una de las cosas que yo vi fue que él habría dicho que un funcionario de Luis Abinader, que no tiene visa y nadie lo ha desmentido, habría autorizado a incautar un avión. Fruto de todo esto hemos visto cómo Luis Abinader lo puso en renuncia. Él habría renunciado, pero luego Luis Abinader lo destituyó y él habría dicho en la prensa, como ustedes ven aquí, que él habría renunciado. Y que del lado de retrato del papá de Luis Abinader que él tiene en su oficina iba a poner el decreto de Luis Abinader destituyéndolo. La información más importante que a mí me sorprendió fue que él dice que el papá de Luis Abinader trabajó junto a grupos guerrilleros para tratar de acabar con lo que tiene que ver con lo de Trujillo, con lo de supuestamente con lo de Balaguer. Esto fue lo que él habría dicho, como que el papá de Luis Abinader habría sido un luchador apoyando guerrilla. Pero si nos vamos a los tiempos modernos, a los tiempos contemporáneos, ¿qué es lo más parecido en Haití a guerrilla? Si ustedes se preguntan, lo más parecido a guerrilla son estas bandas que se han formado en Haití, que le han dado para abajo al presidente de Haití, y el resultado es que estas guerrillas, que hoy son bandas y que ya están cruzando al término de terrorista, no le han llevado paz al gobierno de Haití. Señores, la realidad es que para poder haber paz después de la muerte de Trujillo, nosotros vimos que Estados Unidos tuvo que intervenir. Porque siempre este grupo de personas que persiguen dar golpe de Estado o darle para abajo a presidente o apoderarse del poder, esto termina mal. Lo que a mí me sorprendió, que le vamos a mostrar en el día de hoy, es que Guido Gómez Mazara haya acusado a Luis Abinader de presuntamente haber sido financiado por el jefe de estas bandas de Haití.
Y esto lo digo presuntamente porque le voy a mostrar el video para que ustedes hagan su propia deducción. Y también, como hemos visto que el gobierno ha lanzado un tema de la libertad de expresión y la ley Mordaza, también le vamos a hablar de esto porque es importante para todos nosotros tener esto bastante claro. Vamos a ver lo que dijo Guido Gómez Mazara de Villó, que dice que el gobierno habría recibido dinero de quien financia a estas bandas. Señor, esto es muy interesante. Vamos a mirar. En Haití están financiando a su presidente, pero quien ha dicho que el principal financista de esos grupos incontrolables de Canadá y Estados Unidos es Villó. Gilbert Billot. Sí, y está en la nariz de este país. Entonces, fíjate que es un discurso dual en esa dirección. ¿Está participando Gilbert Billot en la construcción de la verja fronteriza? Hasta ahora, no, directamente. Hasta ahora, no directamente. Pero indirectamente tiene algo que ver en la construcción de esa verja. Ese empresario es la persona que tiene mayor nivel de influencia en la clase política dominicana. Ojo, Escúchame. entre la clase política dominicana. Él conoce a todos los políticos y él tiene mucha edad. Y su hijo es que opera en República. Sí, su hijo Es el que está entonces asumiendo el emporio de su papá, sí, que claro, va en avanzada edad. Que es normal, que es normal. Y se habla también, aquí hemos presentado parte de los de funcionarios de GB Group que siguen activos en este gobierno y que de alguna u otra manera pueden incidir en políticas públicas. Guido, ¿qué tú opinas de eso? Pero eso está en la cara de la gente. Pero Pablo Portes es la figura fundamental en eso. O sea, cada vez que hablan del tema haitiano, desde la óptica gubernamental, en el gobierno tiene que hacer conciencia de que hay personas en el gobierno con muchísima influencia conectados a esa agenda haitiana. Entonces hay un doble discurso, Guido, Sí, porque claro. por un lado entonces se sanciona a Haití, pero nunca se ha sancionado al que propició o al que propicia las condiciones de que esas bandas estén cada vez más fuertes, porque según Estados Unidos y según Canadá, este hombre es uno de los financistas de ese desastre. ¿Por qué nunca en los decretos de impedimento de salida tramitados vía migración aparece Villó? En esta parte, Guido Gómez Mazara está señalando directamente al presidente de la República por quien puede emitir un decreto es Villó. Entonces vamos a seguir escuchando que él dice que por qué Villó no aparece. La gente no es tonta. La gente no es tonta. Y ahora, aunque se han suspendido los visados, yo lo doy solo como información. Los últimos 3 meses dieron 27.000 visas. Una locura. Porque es un mecanismo de enriquecimiento, todo el mundo lo sabe. Pregunta quiénes son los cónsules dominicanos allá. Todos se hacen ricos. ¿Y a qué familias políticas están conectadas aquí? En la frontera dicen, yo pude también registrar el sentimiento de por qué no se sanciona a los ricos también que ocasionaron la mayoría de los problemas que hoy día tiene Haití. Claro, claro. Es la dualidad de discurso. Señores, yo le voy a hacer un apunte en esto, de que los ricos de Haití son libaneses árabes. Y yo encajo, y vuelvo y repito siempre, que yo encajo a Gilbert Billot como árabe porque nació en Siria y eso es territorio árabe. Ahora, que él tenga otra religión, otra creencia judía, pero él es árabe porque nació en esa área. Incluso en República Dominicana hay un club, escuche esto, que pertenece a Luis Abinader y una logia muy poderosa que se llama Club Libanés Sirio Palestino. O sea que ellos todos están embrujados ahí. Entonces vamos a seguir escuchando porque realmente lo que la República Dominicana debe saber que quienes tienen jodido ese país son árabes. Eso es así. Por eso yo creo pertinente asumir el tema haitiano de otra óptica, más racional, con la energía intensa de defender el interés nacional, no manipularlo. Repito, porque las élites políticas dominicanas tienen un discurso público respecto al tema haitiano, pero tienen una práctica privada. Villot tiene socios aquí en el mundo empresarial. Y él ha suplantado a esos ricos que antes eran los que facilitaban los fondos de campaña para las grandes organizaciones. Villot y gente de él dio mucho dinero en la campaña. En las pasadas elecciones, Sí. ¿a quiénes entregó dinero Billot? Le dio a políticos en el país. Lo que más mide Eso es los peligroso. recursos que él dio Atención. es la actitud de tolerancia que hay hacia él. Fíjate que ningún dirigente importante del país, salvo 2 o 3 que lo hacemos, habla del nivel de peligrosidad estratégica de esa inversión de capitales haitianos, que van desde gente con la mano llena de sangre hasta narcotráfico. Y el control de aquí de los hidrocarburos de la República Dominicana, y no únicamente de eso, sino de la producción de energía. O sea, que La empresa de estratégicamente mayor impacto en este país
en materia de distribución de combustible es de capital haitiano. Porque sea capital haitiano no es malo, ¿eh? Yo favorezco la inversión extranjera. Lo que estoy diciendo es que con la misma intensidad que se analiza en algunos aspectos de Haití, tienen que analizar eso. Hay que profundizar esa parte y no dejarla simplemente al aire. Y es cierto, yo invito también a los demás políticos que fijen posición, porque hay un silencio terrible con relación a este tema. Tienen miedo. Un silencio terrible. Silencio cómplice. Cómplice. Guido, de la competencia interna del Partido Revolucionario Moderno, ¿cómo va? Se acerca la fecha clave. Él dio mucho dinero. Señores, ustedes pueden escuchar lo que dijo Guido Gómez Mazara, donde él apuntaló algo que tiene que ver con el narcotráfico. Él dice que presuntamente estas personas que donaron dinero tienen que ver con narcotráfico y tienen sus manos llenas de sangre. Vamos a escucharlo nuevamente para que ustedes lo vean. Vamos a escuchar lo que ustedes ven. Los recursos que él dio es la actitud de tolerancia que hay hacia él. Fíjate que ningún dirigente importante del país, salvo 2 o 3 que lo hacemos, habla del nivel de peligrosidad estratégica de esa inversión de capitales haitianos, que van desde gente con las manos llenas de sangre hasta narcotráfico. Señores, para que ustedes vean, esto coincide bastante con lo que dijo Jochi Gómez con la finca de Bánica, que dice que presuntamente Pablo Porte tiene algo que ver con esto y que este Pablo Porte presuntamente es la mano derecha de Gilbert Billo. Y hemos visto que él dice que allí es una finca de narcotráfico. O sea, y este video que le estoy poniendo de Guido Gómez Mazara, este video es de básicamente el 2023, el 25 de septiembre del 2023. Y lo que dijo Jochi Gómez fue hace apenas 2 semanas. O 1 semana, por ahí. Pero lo que estamos viendo es que todo coincide en que realmente tenemos una estructura mafiosa árabe o de libaneses que están tratando de beneficiar a esos grupos. Y yo creo que esta es la parte bastante peligrosa. Señores, en este momento nosotros vamos a hablarle de la ley que pretende hacer el gobierno, ley Mordaza, donde ellos dicen que ellos quieren combatir el fake news, o sea, las noticias falsas. Pero lo que el dominicano no sabe, y los periodistas que están apoyando esto, que los principales generadores de mentiras es el propio gobierno. Y se lo voy a mostrar en este video, que lo voy a mostrar de Lobatón, que es el ministro de Aduana. Él participó en una entrevista con Luis Nicol Porán y él admitió que en conversaciones privadas con Luis Abinader hay un ministerio que se llama el Ministerio de los Habladores Institucionales. Mira a qué nivel llega el nivel de mentira, porque esta gente son unos sádicos mentirosos, que hasta hay un ministerio internamente secreto que se dedica a las habladurías y a mentirle al pueblo. Vamos a ver este video. El organismo del gobierno más activo que tenemos es el de JI. Ajá. Y yo, por presidente, ¿qué organismo es ese? Departamento de Habladores Institucionales. Habladores con J. Sí. Señores, si ustedes se fijan, lo que Eduardo está admitiendo, San Lobatón, lo que él está admitiendo es que se miente tanto en el gobierno que el propio presidente admite que el departamento más activo del gobierno es el departamento de habladores, de habladores institucionales. ¿Por qué? Porque a este presidente le han dicho Pinocho, porque es el hombrecito más hablador y tenía que ser árabe. Y la diáspora árabe debe cuidarse porque es el primer presidente luego de Jacobo Magluta. Y este hombre lo que ha demostrado es que los árabes son unos perversos. No todos, pero él está demostrando bastante perversidad porque demuestra que es un hablador institucional y que lo hace con burla. Y lo sabe y lo ejerce, burlándose del pueblo, porque es un árabe descarado. Pero no solamente eso. Vamos a mostrarle un resumen para que ustedes vean que el propio gobierno son los principales habladores institucionales, como yo le dicen. Vamos a ver esta recopilación de mentiras que ha dicho el presidente de la República, de fake news, que la prensa lo ha publicado, de que Luis Abinader va a hacer esto, y son noticias falsas porque nunca se comprobaron. Vamos a ver, señores. No recuerdo lo del 1.000.000 de empleos. Sí dijimos que íbamos a aumentar los empleos. Ahora vamos por 1.000.000 de empleos. Le voy a transferir ese monto o cualquier otro monto que ellos encuentren en Panamá o en cualquier otro paraíso fiscal. Es más, Abinader estaría vinculado a compañías en Panamá creadas para representar sus activos en República Dominicana. En República Dominicana. Su presidente desde 2020, Luis Abinader, también aparece en las filtraciones como dueño junto a sus hermanos de 2 empresas creadas en Panamá. ¿Cuál es el legado que te quiere dejar? es como una trampa que tú me estás tirando. No, jamás, presidente. Mira,
Y si lo hablamos en términos generales, yo quiero dejar un contra de la reelección. Y este programa, cuando nosotros estemos en el Palacio, tú me lo vas a llevar y me lo vas a recordar. Sí, porque mira, hay políticos que recordarte. No, a mí no va a haber que recordarme. Nos encaminamos a convertirnos en una verdadera potencia regional en términos de capacidad de generación eléctrica moderna y diversificada. Con la reforma que yo voy a hacer, Santiago, va a disminuir la criminalidad en un 50% en este país. Apúntalo, tú estás grabado, ¿verdad? Sí, claro. Apúntalo. ¿En qué lazo de tiempo? En 2 años. Hoy la sociedad sabe que en este país ya no hay nadie que escape al imperio de la ley. Y nadie es nadie. De manera gradual va a ir disminuyendo la deuda. A Leonel Fernández con Víctor de Arruba, con Félix Bautista, y veo a la Fuerza Nacional Progresista. Si ese no es el eje del mal, yo quiero que me diga dónde está el mal. En cuanto a la amistad con Víctor, la mantengo. Cuando usted fuera presidente, la inmigración ilegal iba a bajar a la mitad en 2 años. Que aquí lo que había que hacer era hacer cumplir la ley de migración. Sí. Y aquí lo que había que hacer era meter presos a los empresarios de la construcción y de la... sí, lo dijo. No. Nunca vemos terratenientes sometidos, nunca vemos empresarios de la construcción Pero es porque sometidos. no se ha cumplido la ley, Diana. ¿Usted estaría dispuesto a someter a los empresarios de la construcción que contraten mano de obra ilegal? No solamente el empresario de la construcción, sino el empresario del sector agrícola. Es que pero es el gobierno de Danilo Medina que ha creado esas estancias infantiles que mandaba la ley de seguridad social y no la cumplió. Que manda la ley de Pero yo se va a decir cómo yo la voy a cumplir un 100%. A los 4 años del gobierno del cambio van a haber estancias infantiles en todos los barrios del país. Señores, ustedes escucharon este árabe mentiroso, compulsivo, psicópata maníaco, donde él dice que en todos los barrios del país iban a haber estancias infantiles. O sea, cada calle que usted ve de un barrio debiera haber una estancia infantil donde le van a dar comida, donde van a cuidar a los niños y donde van a hacer de todo según Luis Abinader en campaña. Entonces, si este señor es que está tratando de limitar la libertad de expresión, porque supuestamente nosotros los youtubers, y por eso le voy a poner a este video que Luis Abinader destituye a Guido Gómez Mazara, porque él no es el único. Si él piensa decir que por esto hay que limitar la libertad de expresión, el primero que debiéramos sacarlo como una basura es a él. Porque el principal que ha dicho bastante mentira al pueblo dominicano, generador de fake news, porque si ustedes revisan todo eso que él prometió o que dijo, todo eso está en la prensa y son noticias falsas. O sea, son noticias que él nunca tuvo ningún compromiso de hacerlas, sino que le mintió al pueblo abiertamente para llegar al poder y defender los intereses de haitianos árabes que lo llevaron al poder y que lo financiaron. Y nosotros mostramos aquí de una reunión que tuvo Luis Abinader, donde él creó algo que se llama el CEP en el 2013, el Centro de Políticas Públicas, y en ese entonces un grupo de empresarios, incluyendo la vicepresidenta, o vicepresidente, como ustedes quieran, porque hay gente que con lo inclusivo, un grupo de empresarios se hicieron presentes y quien estaba representando los intereses de Gilbert Billot era nada más y nada menos que Pablo Portes. Desde 2013 vienen esas personas reuniéndose. Y el PRM que duerma con ropa. Porque en esa reunión, todo el que participó en esa reunión salió con puestos importantes. De allí de 2013 ya se había elegido quién era la vicepresidenta porque representa unos intereses. Y que nadie cuente del PRM que va a ser el presidente que no sea la vicepresidenta. Porque este grupo económico con un espaldarazo de la gente de Haití, de empresarios de Haití, de origen árabe, ellos son los que van a poder gobernar. Olvídense de David, de fulano, de Guido, de Perencejo. Usted no va a ver ninguno de ese tipo de cosas porque el interés del pueblo dominicano, del presidente dominicano, es dejar a su grupo económico de árabes controlando. La República Dominicana ya para el 2030, la hegemonía del poder ya no la va a concentrar los Vicini y los Corripios. La va a concentrar los Billot y los Abinader. Señores, hasta aquí nuestro video del día de hoy. Recordarle que todo lo dicho, reproducido y mostrado es alegadamente y supuestamente hasta que un fiscal independiente y un juez determine la veracidad de lo mismo, investiguen este asunto. Chupe usted y déjeme el cabo. ¿Por qué continúa esa finca de tráfico en Bánica, donde no solamente hay contrabando, y que Onofre hable de eso, y que me diga a mí cuál es el vínculo de Pablo Portes con eso? Pablo Portes. Él es asesor honorífico de la presidencia en materia económica. Creo que le trajo problema ese decreto y él pidió que lo quitaran el decreto. Pero todavía sigue. Él maneja el Ministerio de Defensa de la República Dominicana. De la gente de Villo, el haitiano. In DR, I'm concerned about not just what's happening with Haiti, but their commitment to fight corruption.
they have challenges in that country. And it's not just going after the opposition, it's having a strategy in that country to really combat corruption. So we'll be looking to you as to giving us, carrying out a law that was passed in the last National Defense Authorization Act in regards to our missions, having strategies to counter corruption.